¿Qué tal, chavos? El tema de hoy va a ser, o el que vamos a ver, es relacionado con los tipos de novela. Este tema va a cargo del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medinacci. Les comento, en las clases anteriores hemos estado viendo desde los orígenes, pasando por la estructura, las características de la novela. Se le da importancia a este subgénero narrativo por ser uno de los que tiene mayor extensión y se pueden adaptar en este género los diversos prototipos textuales. Estos prototipos textuales que son la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, el diálogo, que pueden ir dentro de este subgénero narrativo. De igual forma, esta novela junto con el cuento son los que tienen mayor relevancia en este género literario. Al ser un subgénero de gran envergadura, ser extenso y tener una gran diversidad, de igual forma la manera de cómo ha actuado, cómo se ha efectuado y cómo ha mejorado el ámbito social, cómo se ha adaptado a lo que son los aspectos del tiempo, ha tomado ciertas características textuales, así como ha existido modificaciones a la novela ha hecho que el pensamiento humano se vaya modificando y haya cambiando, ¿no? Perdón. Al haber una gran diversidad, nos vamos a manejar con que hay un gran extenso o un extenso muy grande acerca de los diversos tipos de novela. La novela, recapitulando, es una obra literaria que puede estar basado en hechos reales o imaginarios. Eso creo que ya quedó más que claro. En este sentido, las historias narradas en una novela están expuestas a la investigación o imaginación del autor y al uso que éste haga del lenguaje para llegar al lector. ¿Ok? Entonces, ya quedamos que, si bien es cierto, es un texto tanto real como imaginario, de igual forma son contadas, para no decir narradas, y expuestas a una investigación o imaginación del mismo que lo está realizando. Si yo estoy realizando mi novela, yo puedo agregar, quitar, poner, obviamente utilizando un lenguaje para que se pueda insertar en la sociedad y sea comprensible, para que pueda saber a qué mercado, a qué tipo de personas me voy a dirigir, dependiendo la historia o el texto o la manera de cómo lo estoy contando. Por tanto, se pueden mencionar diferentes tipos de novela, tomando en cuenta una serie de criterios como su forma, contenido, género, público al que se dirige, si está basada en hechos reales o ficticios, entre otros. Entonces, es lo que les mencionaba, dependiendo a qué segmento de la población, a qué público, cómo lo estoy contando, qué contenido estoy contando, hay una extensísima lista de tipos de novela. Y empezamos con la novela corta. La novela corta es un tipo de narración de menor extensión que la novela, pero mayor que el cuento. La novela corta está compuesta por los mismos elementos que la novela, sin embargo, y debido a la particularidad de su extensión, los personajes, la trama, los escenarios y la descripción son breves y menos desarrolladas. Como ejemplo de la novela corta, se puede mencionar El coronel no tiene quien le escriba, de 1957, de Gabriel García Márquez, Cuentos de Navidad, de 1843, de Charles Dickens, La metamorfosis de Franz Kafka, entre otros. ¿Okay? Entonces, a estos podemos encontrarlos como novelas cortas porque tienen las mismas características, ojo, pero su extensión o su descripción son menos desarrolladas. La novela epistolar es un tipo de novela narrada en tercera persona. ¿Cuál es esta tercera persona? Omnisciente, lo ve todo, lo sabe todo. Y contada a través de cartas, diarios o demás documentos de carácter personal, por lo que también tiene la tendencia de redacción similar a la novela autobiográfica debido a la participación del narrador en el relato. Se caracteriza por tener un carácter íntimo
verdadero, presentar una situación conflictiva y ser parte de la evolución de la novela a lo largo del siglo XVIII. Como ejemplo, se puede mencionar Julia o la Nueva Eloísa de 1761 de James Jacques Rousseau, Drácula de 1887 de Bram Stoker, que es una de las obras cónicas y importantes, Pobres Gentes de Fyodor Dostoyevsky. Luego vemos la novela autobiográfica. La novela autobiográfica se caracteriza por exponer información de la vida del autor. En este sentido, el autor de la obra narra diversos momentos de su vida, generalmente, ¿no? Los que han dejado huellas como logros, fracasos, enfermedades, pérdidas, historias de amor, entre otras, y los da a conocer al público. La novela autobiográfica se caracteriza por ser una obra que nace de la introspección del autor. Algunos ejemplos son Confesiones de Agustín Hipona, Vivir para contarlo del 2002 de Gabriel García Márquez, Memorias de una joven formal de 1857 de Virginia Woolf. La novela satírica, como su nombre lo indica, se caracteriza por el uso de elementos de la sátira. En este tipo de novela, el autor deja expuestos sus puntos de vista en relación a una situación en particular, la cual ridiculiza para generar una reacción en el lector. Como ejemplo, Los viajes de Gulliver de 1927 de Jonas Swift, La rebelión de la granja de 1945 de George Orwell y El superviviente del 2000 de Chuck Palahniuk, entre otros. La novela picaresca. Este tipo de novela que narra en primera persona las aventuras de un protagonista pícaro, incluso que se perfila como un antihéroe. Este tipo de novela es característica de la literatura española durante la transición del Renacimiento al Barroco entre los siglos XVI y XVII, periodo que dominó como siglo de oro. Estas novelas incluyen características propias de la vida durante el siglo XVI y de ahí que critiquen las costumbres de la época e invita a una reflexión de la moral y de esa realidad social. Entre los principales ejemplos mencionamos El Lazarillo de Tormes, de 1554, de autor desconocido, y La vida de Buscón, 1626, de Francisco Quevedo. La novela caballeresca surgió en el siglo XV. Este tipo de novela se caracteriza por relatar hazañas y el heroísmo de los caballeros que acostumbraban a enfrentarse a diversas adversidades a lo largo de sus vidas. Los relatos de las novelas caballerescas se esfuerzan en presentar de la mejor manera la realidad de aquella época. De esta manera, la historia se torna más verosímil. En ese sentido, el personaje principal, el caballero, es descrito como un hombre valiente, corajoso y fuerte, capaz de asumir cualquier riesgo y batallar cada vez que sea necesario. Asimismo, el caballero es un sujeto inteligente, astuto, honorable, al que muchos respetan. Como ejemplo, se puede mencionar la novela Tirante el Blanco, del autor valenciano Janot Mastorell. No obstante, o más tarde, este tipo de novela fue desmitificada con la publicación del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha del 1605 de Miguel de Cervantes. La novela realista. Esta novela realista fue ampliamente desarrollada en España a mediados del siglo XIX. Se caracteriza por presentar una narración que refleja con mucha claridad la realidad de las circunstancias de la vida cotidiana y de diversos acontecimientos sociales. Estas novelas también destacan por la mirada objetiva de desarrollo el autor para describir y exponer la realidad en un momento determinado. Como ejemplo, se puede mencionar las novelas Fortuna y Jacinta de 1886 o de 1887 de Benito Pérez Galos y Madame Bovary de 1857 de Gustave Flaubert. La novela histórica, como su tipología lo indica, la novela histórica se basa en relatos del pasado y de la historia. Incluso historias narradas pueden ser reales o ficticias,
siempre y cuando se sitúen en momentos históricos. Es un tipo de novela que goza de bastante éxito. En el caso de las historias reales, el autor debe apoyarse en argumentos y datos relevantes sobre una serie de acontecimientos o personajes que fueron relevantes en un momento dado. Si se trata de un relato ficticio, el autor también debe ubicar la historia en tiempo pasado y desarrollar un argumento a partir de su creatividad. Aquí vemos algunos ejemplos. La fiesta del chivo es una novela escrita por Mario Vargas Llosa, basada en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana. Otra obra destacada es el nombre de la rosa, de 1980, de Humberto Eco, cuya historia nace de la imaginación del autor, desarrollada en un ambiente misterioso. La novela de ciencia ficción. Estas novelas de ciencia ficción parten de la especulación de una serie de hechos que se desarrollan en un espacio imaginario. Estos relatos se basan en historias futuristas acerca de viajes espaciales, la existencia de alienígenas, la evolución humana, el fin del mundo, viajes en el tiempo, entre otros. Asimismo, hace un elemento como las ciencias físicas, elementos tecnológicos, la vida artificial y demás recursos robóticos para el desarrollo de las historias. Incluso los personajes pueden ser humanos o seres recreados a partir de la imaginación del autor. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la ciencia ficción es La Guerra de los Mundos de 1898 de H.G. Wells, El Juego de Ender de 1985 de Orson Scott Card, entre otros, son los ejemplos de la novela de ciencia ficción. Las novelas de fantasía. Las novelas de fantasía son aquellas que hacen uso de los elementos imaginativos para recrear mundos y personajes con características particulares y no reales. No se deben confundir con las novelas de ciencia ficción, cuyos relatos se basan en gran medida en elementos tecnológicos. Los personajes que recrean las historias suelen ser hadas, brujos, hechiceros, elfos, trolls, entre otros. Los ejemplos más destacados son la trilogía del Señor de los Anillos, de J.R. Tolkien, y la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, entre otros. Estas son las novelas de fantasía. Las novelas de terror. Las novelas de terror se caracterizan por narrar historias que generan miedo y temor durante el desarrollo de los hechos. Sin embargo, estos relatos suelen atrapar al lector hasta el desenlace de la historia. Un escritor que se caracteriza por escribir este tipo de novelas es el estadounidense Stephen King. Una de sus novelas de terror más conocidas es El Resplandor de 1970. Las novelas de aventuras. Estas novelas que narran historias en las cuales los personajes se adentran a lugares desconocidos en la búsqueda de experimentar algo nuevo. Véanse a reconocer un lugar, realizar un viaje, relatar un misterio, iniciar una relación amorosa, entre otras. Estas novelas se caracterizan en que los personajes deben asumir riesgos, son atrevidos, les atrae el misterio, experimentan situaciones desconocidas de acción, incluso en ocasiones dependen de la suerte. Por ejemplo, Robinson Crusoe, de 1719, de Daniel Defoe, La Isla del Tesoro, de 1883, de Robert Louis Stevenson, entre otros. Las novelas románticas son aquellas en las que se desarrolla una historia de amor, generalmente con un final feliz. La trama principal de estas novelas está repleta de descripciones de las emociones de los protagonistas enamorados, los cuales viven un proceso de enamoramiento, encuentros furtivos, sensualidad, el enfrentamiento entre rivales, entre otros. Como por ejemplo, se pueden mencionar Cumbres borrascosas de Emily Brooke, Los puentes de Madison de Robert James Waller, El amor de los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y estos, chavos, son las diferentes tipos de novela para que podamos tener que cada uno tiene diversas características, las cuales, dependiendo las situaciones que se presentan, es el tipo de novela por las características que tiene cada uno de ellos. ¿Ok?